Hola, buenas tardes. Yo soy José de la Luz Ponce. Mi alias es Pasta Histórica. Estamos ahorita en una exhibición aquí en el Museo del Pueblo, en Guanajuato Capital, que se llama Cerca de lo Lejano. Es una exhibición de cerámica contemporánea en la cual he desplegado principalmente el concepto de aura de Walter Benjamin. Es un filósofo alemán del siglo XX. Este concepto del aura lo he tomado desde hace ya unos 6 años. Lo he utilizado para resolver mis inquietudes y mis dudas respecto al arte. Principalmente lo empecé a utilizar en la escultura en madera. Eh, Fue mi proceso de titulación en la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato. Tallé una escultura en gran formato en un árbol de sauce llorón que está expuesto en el Parque Florencio Antillón, aquí en Paso de la Presa, en Guanajuato Capital. Y desde ahí ya abracé totalmente el concepto de aura. Entonces, también desde ese entonces ya estaba haciendo cerámica y fue cuando ya por la crisis del COVID-19 abracé ya más estas técnicas de la alfarería tradicional mexicana y guanajuatense, y en las cuales aquí en esta exhibición van a poder encontrar un despliegue total de distintas técnicas, por ejemplo, el torno alfarero, el vaciado, la construcción manual, la plancha. Es una baraja de posibilidades técnicas, ¿no? Lo que ofrece la cerámica. Y, y principalmente está enfocadísimo al aura, como decía hace instantes. El aura es la aparición de una lejana cercanía en voz de Walter Benjamin. Es un poco complejo a veces entender el concepto del aura, pero para entenderlo más fácil es cuando está presente frente a ti una obra de arte, pero esta obra de arte representa una lejanía que es imposible palparla, o es inasible. Eso es lo que desemboca esta exhibición, principalmente temas de historia, la cual me gusta pensar en los perdedores, ¿no? O sea, la historia está enfocada casi siempre en los vencedores, en quién creó ciertos conceptos o quién desarrolló ciertos sistemas políticos. Yo estoy más interesado en los perdedores, en esos discursos que crearon a la contraparte. Entonces, me gusta mucho pensar en la evolución del concepto de patria también, bueno, del concepto de nación, patria, eh, en el despliegue de todos los símbolos que nos han formado o forjado como mexicanos. Aquí en esta exhibición van a poder encontrar un despliegue desde, por ejemplo, como iconografía mesoamericana, oaxaqueña, guanajuatense, de pues, los periodos del México prehispánico, así como un juego de mapas, de estructuras sutiles, ¿no? De lo que sucede en México. Mm, También eh, la exhibición está como iniciada como por etapas históricas. Por ejemplo, es donde mencionaba que es la época como del México prehispánico y la iconología mesoamericana. Vamos ahí con una serie de placas que van hablando un poco desde mi perspectiva, del desarrollo político-social de México, ¿no? Desde principalmente como de 1853, por ejemplo, cuando Guanajuato fue capital de la República, después del golpe de estado de Comonfort y que Benito Juárez se estableció aquí. Esa etapa de México se me hace muy importante porque es como una república itinerante
Y entonces esta serie de placas que desarrollé son distintos temas que hablan desde una cuestión que tuve en las reflexiones para desarrollar esta exhibición. Era, la pregunta es, ¿existe algún tiempo de paz en México? ¿O cuándo ha existido un momento de paz general? ¿No? Entonces, a grandes rasgos, pues creo que nunca, o sea, es muy complejo, ¿no? Porque con una persona, en una reflexión con una persona octogenaria, ya que tiene mucho tiempo viviendo en este mundo, le pregunté que para él era el momento de paz en México. Me mencionó muchos momentos históricos, pero el que más resonó fue la paz porfiriana. Entonces, Porfirio Díaz, pues siempre ha sido un elemento de culto y de rencor y de discordia en la historia de México. Y... ¿Qué rollo? Y, y entonces, pues la paz porfiriana en sí sí es un suceso histórico que sí trajo orden y progreso, pero por ejemplo también trajo represión, desigualdad, vicisitudes que vistas a 200 años, a 100 años, pues todavía resultan difíciles y convulsas. Eh, por ejemplo, la figura de Porfirio Díaz se me hace muy importante porque el tratamiento que se le ha dado en la historia, o sea, yo no estoy defendiéndolo ni me estoy considerando un adulador o simplemente me gusta pensar en la historia de porque lo estamos viendo ya como un perdedor, ¿no? Como una figura defenestrada o una figura que está mal vista, ¿no? Pero si rebobinamos un poco la historia, la perspectiva de él, la importancia que tuvo en la segunda intervención francesa, con, es muy importante, ¿no? Porque gracias a él se pudo tomar la ciudad de Puebla y la ciudad de México. Entonces, sin esos acontecimientos, nuestra república creo que fuera otra, ¿no? Quizás habláramos francés, no sé, esa es la pregunta abierta que me gusta desglosar un poco, ¿no? De la historia, de qué momentos de paz hemos tenido, pero pues siento que es muy complejo, ¿no? Eh, Retomando a Walter Benjamin, me gusta mucho una tesis del concepto de historia. Él dice que no hay un solo documento de cultura que no sea a su vez un documento de barbarie. Entonces este statement de él es muy importante porque entonces nos quiere decir que cualquier obra de arte, cualquier documento de cultura lleva consigo toda esta aura, ¿no? De negligencia, de sangre, de muertos, de poder político, militar. Entonces no solo es el arte, ¿no? La cerámica, sino que pues va arrastrada de todo lo que nos está sucediendo contemporáneamente. Eh, También en una placa desarrollo mucho el pensamiento el desarrollo del poder ejecutivo mexicano, porque pues empecé a edificarlo desde 1855, ya cuando la república estaba ya más consolidada, más abrazada, pero a la vez convulsa, ¿no? Hay momentos, o sea, en esta placa va a haber gente que me va o va a haber personas que puedan sentirse ofendida porque estoy considerando a ciertos personajes políticos en las presidencias de México, por ejemplo, Miguel Miramón, Victoriano Huerta, sí creo que son las figuras más polémicas a mi perspectiva en esta placa porque pues Miguel Miramón pues fue un niño héroe, ¿no? Es un cadete del heroico Colegio Militar de Chapultepec, él es de los sobrevivientes, ¿no? A esa hecatombe política militar de la intervención
estadounidense, ¿no? En 1840 y pico, ¿no? 47 creo. A la vez Victoriano Huerta, todos sabemos que instauró un golpe militar, un gobierno, una junta militar como gobierno, pero pues, se le considera un presidente de la república, ¿no? Esas cosas me gusta jugar, representar, traer a flote en la cerámica, que resuenen contemporáneamente, porque es lo que nos ha hecho, nos hace, nos forja la imagen de Estado-Nación que tenemos actualmente. Y tanto el aura como el estado de excepción son dos conceptos de Walter Benjamin que desarrolla en distintos momentos de su vida. El estado de excepción es otro concepto que he tomado mucho para desarrollar esta exhibición y el cual, como aquí pueden ver, dice, ¿no? La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Con esto Benjamin nos dice de que el estado de excepción en el que hemos vivido es la norma general, ¿no? O sea, sabemos, no el inventor, sino la persona que desarrolló más el concepto de estado de excepción es otro filósofo alemán que se llama Carl Schmitt, en el cual él dice que el soberano, entendiendo el soberano como el presidente, el rey, el monarca, el ministro, son las únicas personas competentes de establecer un estado de excepción, ¿no? El estado de excepción per se es como una suspensión de derechos, suspensión de garantías individuales por ciertos momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, en España recientemente declararon el estado de excepción por un desastre natural en Valencia y, es interesante, ¿no? Cómo suspenden las garantías individuales 2 semanas, ¿no? Pero entonces Benjamin dice que el estado de excepción es algo, una norma, algo que ya ha estado inscrito. Y creo que como mexicano, como ciudadano contemporáneo, sabemos, pues sí, sabemos que el estado de excepción es la regla, ¿sabes? O sea, generalmente todo el país hay ¿cómo se podrá decir? Pues sí, es casi una hecatombe de violencia, ¿no? De, de percepción de inseguridad, mm, más que nada, ganas de estar en paz, ¿no? Lo que decía al inicio, cuando ha existido un momento de paz en nuestro país, pues yo creo en ciertos momentos muy pequeños, ¿verdad? Y estaría interesante que ojalá podamos experimentar o atravesar un momento de paz generacional, porque creo que le hace falta al país, o le hace falta más bien a la ciudadanía, ¿no? Eh, otro momento para ejemplificar o entender más el estado de excepción es con el mural que está atrás de mí, que es una playa en la cual hay muchas palmeras, hay gente vendiendo empanadas, helados, cocos, eh, gente tomando el sol en el camastro, jugando, pero a la vez arriba en el cielo y en el mar hay un despliegue de parafernalia militar, hay un despliegue de elementos bélicos y es algo que sucede cotidiano y que al mexicano ya no nos es sorprendente ver ciertos elementos bélicos en nuestra realidad actual. O sea, es muy actual también lo que hubo un buque destructor del ejército de Estados Unidos, el 107, que estuvo en las costas de Veracruz hace relativamente poco, en abril, en marzo, estuvo enclavado en Veracruz. Y entonces en otro momento histórico,
hubiese sido una clara advertencia o una declaración casi de guerra, ¿no? Por ejemplo, en la época de Benito Juárez, cuando nos declararon la guerra a España, Inglaterra y Francia, la forma en la que uno se daba cuenta era porque ya veías el despliegue militar en las costas de Veracruz, en el Golfo de México. Entonces ahora como mexicano el estado de excepción es la norma y podemos estar en la playa acostados tomando el sol, tomando un coco y no nos va a quitar la preocupación, ¿sabes? Ver, hay una formación de aviones escoltando a otros aviones, haciendo escaramuzas de guerra. Entonces, un poco habla este mural 3D de este sentido del estado de excepción en el que vivimos y del que hemos estado muy habituados. Y otra forma en la cual la cerámica me ha ayudado a comprender los momentos históricos es como en la creación de elementos un poco nostálgicos, entendiendo la nostalgia más como un recordatorio, ¿no? De lo que fuimos, de lo que fue México, de lo que ha sido. Resuena mucho, por ejemplo, un elemento que realicé en el torno alfarero de recreando una botella de pinol. El pinol, para las personas que no son de México, es un elemento, una sustancia que sirve para la limpieza en el hogar con olor a pino, el cual tiene, no sé, muchos años existiendo aquí en México, o sea, desde el siglo pasado, por ejemplo. Y lo que me gusta de traer este diseño antiguo es que antes la, la mayoría de los productos que se usaban cotidianamente eran de vidrio, eran de materiales muy, muy duros, muy resistentes, sí, reutilizables, perdón. Y ahora en la actualidad el pinol pues viene en botellas de plástico, viene en botellas ya super procesadas, totalmente desechables. Entonces me gusta pensar en ese mundo ecológico que había antes, que pues todo era reutilizable, ¿no? Todo era más perdurable, más asible. Eh, Igualmente estoy haciendo en cerámica unos balones de fútbol. O sea, más allá de que en México esté muy encarnado o impregnada la cultura del soccer, del fútbol, eh, puse ciertos elementos en los balones que nunca han estado en algún balón, ¿no? Por ejemplo, puse municipios del estado de Guanajuato que son, pues que están muy recónditos, ¿no? No quisiera decir olvidados, porque claro que mucha gente los recuerda, pero por ejemplo, los municipios del noreste de Guanajuato, como Atarjea, Tierra Blanca, Doctor Mora, eh, Coroneo, Guanímaro, y traer como ciertos elementos que puedan evocar nostalgias. Es lo que me ha gustado, o lo que he tratado de hacer en la cerámica, recreando cositas, ¿no? Cositas que ya no existen, que ya no están, que solo quedan en la memoria con la gente adulta de nuestro país, con los sabios. Y, y sí, principalmente retomando el concepto de aura como, como esa posibilidad de traer algo frente a ti, pero que está muy lejano. Esa es la onda. Y en resumen, podría yo decir que el aura es la unicidad, la autenticidad y presencia irrepetible de una obra. Eh,
El aura en sí es la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda estar. Eso es a lo que me refería, por ejemplo, en las placas históricas que tengo, que son situaciones históricas que están enfrente de nosotros, o si queremos hablar de otra perspectiva histórica, imaginemos la Virgen de Guadalupe, ¿no? No nos metemos en el debate si es pintada o si es un milagro, pero en sí el aura que tiene la Virgen de Guadalupe es una manifestación de una lejanía, ¿no? Una lejanía del siglo, ¿qué siglo es? Siglo XVI, ¿no? La aparición. O sea, nos lleva a esos momentos. O sea, la podemos ver ahí en la Basílica de Guadalupe, pero nos está llevando a través de los siglos, ¿no? A otro momento histórico. Esa es la onda del aura. Pero también Benjamin dice que el aura puede entrar en decadencia, ¿no? Por la fotografía, por los medios alternativos que iban naciendo en el siglo XX. Él decía que la fotografía iba a desauratizar la obra de arte. Pero yo no lo pienso tan en forma negativa, ¿no? Porque también está muy lindo poder tú tener en tu casa una réplica de un Van Gogh, de la Mona Lisa, de un póster de Matt Rothko, ¿no? Porque hay cosas que sí son totalmente inaccesibles económicamente. O sea, sé que va a haber gente que puede tener un Matt Rothko, un Basquiat, no sé, pinturas muy cotizadas. Entonces, también la posibilidad que da la reproductibilidad de las obras del arte también es algo que quizá Benjamin no pudo ver, ¿no? O sea, se enfocó en el sentido negativo en el cual la obra de arte pues iba a quedar desauratizada, ¿no? Y sí, podemos comprender esos momentos. Pero, por ejemplo, yo estoy muy feliz de poder reproducir en fotografía, en video, mis piezas, ¿no? Tener un cartel de mis piezas para en el futuro yo rememorarlas, ¿no? Siento que esa es la onda del aura y de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, la facilidad, ¿no? Tener, de poder tocar el arte, de tenerlo presente, ¿no? De democratizarlo más. Eh, pues sí, una apertura a un arte más político, democrático y accesible. Eso sería la onda con mis pensamientos, ¿verdad? Desde la cerámica y encarnadas al mundo contemporáneo. Y para concluir un poco, también vamos a ver muchos mapas en esta exhibición. Los mapas fueron el parteaguas en mi producción como cerámica, porque cuando empecé a hacerlo, yo veía la cerámica o un plato cocido o crudo, lo veía como un desafío, como cuando alguien ve un canvas, una, un lienzo en blanco, ¿no? A veces es muy difícil dar un punto de partida y empezar ya a pintar, a desarrollar una imagen, una idea. Entonces a mí los mapas de México fueron bueno, de México y de América en general, fue lo que principalmente empecé a desplegar en la cerámica. Me imaginaba municipios, estados, divisiones políticas inexistentes, eh, líneas de tren que no hay, ¿no? Y principalmente ahorita aquí en este mapa que está en un mural aquí también, podemos ver representado principalmente México y el estado de Guanajuato. Y en cada mapa de los mapas de México hay guiños tanto al concepto de aura de Benjamin como a otras experiencias contemporáneas más crudas, ¿no? Vienen unas listas de apodos
que se encontraron en unas libretas en un campo de un rancho llamado Izaguirre, que pues, conmocionó, ¿no?, al país recientemente, y en el cual pues hacen presente más que vivimos en un estado de excepción permanente. Y en los mapas de Guanajuato, ahí me fui más con pensamiento libre a describir un poco de mi perspectiva acerca de mi estado, ¿no? Y de los momentos que me ha tocado atravesar ahí, y más que nada dejar la puerta abierta, ¿no?, a la interpretación también, ¿no? Alguien puede venir sin leer nada del texto y poder comprenderlo. Poder comprender a grandes rasgos qué sucede, qué se mueve y, y ya. Mm, También una parte importante de la exhibición está la entrada, en la cual trato de representar pues la cultura del fútbol en México es muy encarnada, muy fuerte. Entonces recreé un cubo con un estadio de fútbol, trayendo igual como marcas que ya no se ven habitualmente, marcas publicitarias, elementos simbólicos que resuenan mucho en el imaginario colectivo mexicano. Y a su vez también desplegué dos relojes que estaba pensando mucho en su que se parecen mucho a una obra de Félix González Torres, un artista cubano, en el cual él pone unos relojes haciendo alegoría al amor, a las enfermedades, ¿no?, al tiempo que puede quedarle a alguien que sufre una enfermedad crónica. Y yo ¿cómo se podrá decir? Lo reinterpreté con mis pensamientos de Walter Benjamin, escribiendo las tesis del concepto de historia que para mi perspectiva son las más intensas. Eh, por ejemplo, la tesis del Angelus Novus me resuena muchísimo porque en ella habla acerca del ángel de la historia que viene a derrotar al anticristo. Entonces, para concluir esta alegoría, me gusta mucho porque el ángel viene a rescatarnos, pero los escombros que caen generan un polvo, un humo, y este humo empuja irreversiblemente hacia el pasado al ángel, no deja plegar las alas y lo mandamos, ¿no? Es como una alegoría así de que ya vienen a salvarnos del anticristo, pero nosotros como sociedad eh, expulsamos a ese ángel que nos viene a ayudar. Los invitamos de nuevo aquí al Museo del Pueblo a que vengan a visitarnos, a conocer, a criticarme, a abrazarme. Gracias a todos y gracias por sus comentarios y su cariño. Estamos en contacto. Mis redes sociales es Pasta Histórica, así estoy en casi todas las redes sociales. Y les agradezco y feliz año nuevo. Estamos en contacto.